Hola, bienvenidos a esta clase. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a lo que es nuestra sesión. Recordemos que nosotros seguimos con la asignatura de teorías del aprendizaje. En la última clase que tuvimos, estábamos viendo el concepto de lo que era la parte humanista. El día de hoy lo vamos a repasar un poco para que quede claro. Pero antes vamos a conocer nuestra agenda del día de hoy y vamos a continuar también con la teoría de Vygotsky, que también nos falta de trabajar. Vamos a dar inicio. Esta es nuestra agenda del día de hoy, que vamos a empezar, como bien les decía, a repasar nuevamente los conceptos de lo que es la parte conductista, el humanismo, el cognoscitivismo, el constructivismo, la parte obviamente de lo que es lo histórico-social del aprendizaje, el lenguaje. Vamos a estar trabajando con la teoría de Chomsky, con la teoría de Vygotsky, como se los había comentado hace un momento. Vamos nuevamente a repasar, pero viendo desde lo que es el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia de Piaget y también la parte de lo que es el aprendizaje de Vygotsky. Y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿ok? Todos en este momento ya deben de reconocer, ya deben de tener palabras clave de quién fue Vygotsky. Recordemos que él fue un gran psicólogo, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo y claro, debemos de saber que también un precursor de lo que era la neuropsicología soviética. Recordemos que él fue descubierto y divulgado por los medios académicos de aquel mundo occidental a partir de la década de 1960. Él nace, recordemos, en el año de 1896 y muere en el año de 1934, para ser exactos en su nacimiento y fallecimiento. La fecha era 17 de noviembre de 1896 y su fallecimiento será el 10 de junio de 1934, ¿ok? Sus ocupaciones de Vygotsky sabemos que filósofo, psicólogo, pedagogo, escritor, profesor universitario, antropólogo y bueno, las áreas donde más destacaba Vygotsky sabemos que era la parte de la psicología, la pedagogía y la ciencia de la literatura, ¿ok? Durante su vida, bueno, sabemos que en 1913 ya era psicólogo, pero al mismo tiempo empieza a estudiar filosofía e historia. Claro que también le nace el interés por lo que era la semilogía y los problemas lingüísticos. Para el año de 1917 vamos a ver que comenzó a realizar pues una intensa actividad científica en la psicología, en la educación y en la pedagogía. En 1925 concluye su tesis doctoral sobre lo que era la psicología del arte, donde se aparece la distinción entre funciones psicológicas inferiores y superiores y se va planteando la importancia que tienen los instrumentos de mediación, ¿ok? Entonces espero que hasta este punto usted entienda que Lev Vygotsky pues era un psicólogo, un teórico que se desarrolló a partir de 1896 y que en la actualidad es conocido por sus grandes contribuciones fundamentales a la psicología del desarrollo, porque crea obviamente esta parte de lo que es el centro, que era digamos, una pieza importante para la interacción social. También aporta sobre lo que es el aprendizaje, sobre lo que es el desarrollo cognitivo y sus enfoques de Vygotsky pues han sido muy significativos, al igual que como los de Piaget, que juegan obviamente un papel crucial dentro de lo que es la psicología, dentro de lo que es la pedagogía, ¿ok? Entonces Vygotsky, claro que fue un personaje importante y les repito, hasta la actualidad, Vygotsky pues se ha
digamos, quedado por todo lo que fue aportando, que dentro de los que estamos en este ámbito, claro que nos ayuda su teoría, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver que aunque Vygotsky, como ustedes saben, tuvo una muerte prematura en el año de 1934, solamente tenía 37 años. A pesar de eso, bueno, pues ha quedado su legado, ha sido de gran impacto dentro, como se los menciono, de la psicología, de la educación, de la pedagogía. Y su enfoque, obviamente, pues ha sido en la influencia del contexto social, la cultura, obviamente, del aprendizaje, que inspiró a numerosas investigaciones, prácticas educativas. Esto es parte de lo que es su vida. Y ahora sí, vamos a hablar un poco sobre lo que es su teoría sociocultural. Recordemos obviamente que él empezó a desarrollar lo que era el aprendizaje, la parte de lo que eran sus investigaciones que se centraron en el pensamiento, en el juego, en la parte de lo que es el lenguaje, ¿de quién? Del niño. Él decía que los niños pues aprenden mejor con otros, ¿no? Y es cuando empieza a desarrollar su teoría sociocultural, su teoría sociohistórica, ¿ok? Una teoría que les digo, hasta la actualidad ha quedado. Y bueno, vamos a ir viendo que esta teoría que él nos propone especialmente pone el acento en la participación proactiva de los menores con lo que es el ambiente que los rodea, tal y como lo vemos en pantalla, siendo lo que es el desarrollo cognitivo, que estaba ligado a la interacción social entre lo que eran las personas, ¿ok? Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, que van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas, como el proceso lógico de su inmersión a un modo de vida, y que aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras del pensamiento y comportamientos dentro de lo que es la sociedad que les rodea y donde se van apropiando, ¿ok? Entonces, tal y como se los comento, dentro de lo que es su teoría, vemos también que tiene un impacto lo que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje como una herramienta mediadora dentro de lo que es el desarrollo del niño. Aquí vamos a ver que en su teoría nos va a marcar algunas estrategias de enseñanza, que son las zonas del desarrollo próximo, obviamente este andamiaje, el diálogo interno, que se utilice con compañeros más hábiles como los maestros, obviamente que se motive el aprendizaje colaborativo y que se tome en cuenta lo que es el contexto. Y vamos a empezar con lo primero, que es la zona de el desarrollo. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, pues según Vygotsky, el papel de los adultos a esto que se le llama zona del desarrollo próximo o de los compañeros más avanzados es el apoyo. ¿Ok? Entonces, para que no se confundan, según Vygotsky, dentro de lo que es la zona del desarrollo próximo, nos dice que el papel de los adultos o de los compañeros más avanzados es el de apoyo, dirección, organización del aprendizaje del menor, en el paso previo al que pueda ser capaz de dominar esas facetas. Recordemos, habiendo esta interacción dentro de lo que son las estructuras conductuales y también cognitivas que obviamente la actividad exige, ¿ok? Y esta orientación pues resulta más efectiva para ofrecer una ayuda a los pequeños, más para que obviamente crucen esta zona, la zona del desarrollo proximal, que podríamos entender que es la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no consiguen por sí solos. Recordemos, ¿ok? Los niños se encuentran en la zona del desarrollo próximo. Para una tarea en concreto, de alguna manera, que esté cerca de lograr, se puede realizar de una forma autónoma, pero aún les falta integrar
alguna clave de pensamiento. No obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son capaces de realizar la tarea exitosamente en la medida en que la colaboración, la supervisión y la responsabilidad del aprendizaje están cubiertas. El niño progresa adecuadamente en la formación, en la consolidación de los nuevos conocimientos y aprendizaje. ¿Ok? En definitiva, el desarrollo proximal describe la distancia entre lo que un niño puede hacer por sí solo y lo que puede lograr con la ayuda de un mentor, de un adulto, ¿ok? Esta zona de desarrollo proximal subraya la importancia del apoyo social en el aprendizaje y el potencial dentro de lo que es el desarrollo de lo que es el niño, ¿ok? Entonces, ahora la parte de lo que es el andamiaje, recordemos que son varios seguidores de la teoría sociocultural de Vygotsky. Tenemos obviamente a Brunner, ¿ok? Que obviamente sacó una coalación de la metáfora de los andamios para hacer referencia a este modo de aprendizaje. ¿Y qué es el andamiaje? Consiste en el apoyo temporal de los adultos, maestros, padres, tutores, que proporcionan al pequeño con el objetivo de ¿qué? De realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa, ¿ok? Entonces, estas investigaciones que parten de la teoría de Vygotsky, pues obviamente nos habla de esto, ¿no? Que los niños necesitan este proceso de andamiaje, ¿no? ¿Para qué? Para su aprendizaje infantil. Se tienen que instruir a los niños de entre 3 y 5 años, ¿no? Utilizando, recordemos, múltiples recursos. Ahora nos vamos con la parte de lo que es el contexto. Recordemos que en la teoría sociocultural de Vygotsky, pues tiene implicaciones trascendentes para la educación y la evaluación del desarrollo cognitivo y nos basamos en lo que es la parte de la potencialidad del niño, que va a representar pues una alternativa en lo que es el valor de las pruebas estandarizadas de inteligencia que suelen poner énfasis en los conocimientos y aprendizajes de quién, obviamente del niño, del sujeto. Así vamos a ver que muchos niños se van a ver beneficiados gracias a esta orientación de lo cual desarrolló Vygotsky, ¿ok? Entonces, bueno, estamos hablando de estas aportaciones fundamentales de lo que ha sido la teoría de Vygotsky, la teoría que nos habla sobre el momento importante que tiene el contexto con el aprendizaje de quién, obviamente del sujeto, ¿ok? Del alumno. Vamos a continuar y bueno, pues vamos a ir marcando también algunas características importantes de lo que es la teoría sociocultural, que nos habla que pues establece que el niño debe de interactuar con el ambiente. Era lo que les he comentado hace un momento. Obviamente, pues el contexto es una parte inseparable de lo que es el sujeto. Y bueno, para comprender el desarrollo cognitivo del niño, debemos de conocer sus procesos sociales, históricos, políticos que lo están formando. En pocas palabras, la parte social en la cual el pequeño se encuentra. ¿Ok? Entonces, sí es importante que ustedes aquí se den cuenta que la teoría sociocultural de Vygotsky pues nos habla de el sujeto, cómo es la interacción social y cultural para su desarrollo cognitivo. ¿Ok? Obviamente nos habla del aprendizaje que tiene que ver con el desarrollo cognitivo que ocurre a través, les repito, de la interacción social, cultural, ¿no? Vygotsky siempre creía que el aprendizaje no debe y tampoco lo es un proceso individual, sino que se produce en un contexto social y cultural. El contexto social, cultural, pues influye en el pensamiento, en el comportamiento de las personas y por lo tanto en su desarrollo cognitivo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí también Vygotsky, recordemos que da esta importancia a lo que es el lenguaje en el desarrollo cognitivo, ¿no? Nos decía que el lenguaje no solamente es nuestro medio de comunicación,
sino también que es la herramienta para el pensamiento. Entonces, el lenguaje permite a las personas representar el mundo, los conceptos abstractos de nuestra mente. El lenguaje también permite la comunicación, la colaboración entre personas que así van a facilitar el aprendizaje, ¿ok? Y bueno, sin olvidar que también en su teoría sociocultural pues nos habla de este proceso colaborativo a través de lo que es la interacción social, que recuerden que eso va a formar su pensar, su comportamiento de ese sujeto, ¿ok? Entonces la interacción del niño con su ambiente, claro que se debe de cuidar, debe ser positiva, debe ser asertiva, debe ser activa, debe de ser curiosa, ¿ok? Y bueno, pues aquí tenemos palabras claves de lo que es el desarrollo próximo, tal y como se los explica hace un momento. Si alguien gusta copiar, ok, recordemos que aquí hablamos de esta brecha que hay entre el niño, ok, que puede hacer de forma independiente y lo que puede hacer con ayuda de alguien más, ok. Recordemos que Vygotsky creía que el aprendizaje se produce cuando el niño, ok, se enfrenta a una tarea que está justo más allá de su nivel de competencia actual, ¿ok? Pero que obviamente puede ser realizada con la ayuda de alguien más, como un maestro, un compañero más competente, ¿ok? Recordemos que él nos decía, él trabaja juntos en la tarea, el niño aprende y desarrolla nuevas habilidades y conocimientos. Esto es lo que nos quiere decir la zona de desarrollo próximo, ¿ok? Y bueno, pues Vygotsky también nos decía, los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Obviamente van a adquirir mejores habilidades cognitivas y las actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras del pensamiento y comportamientos dentro de lo que es la sociedad que los rodea. ¿Ok? Entonces, obviamente, recordemos y enfatizamos aquí en clase la importancia de la interacción social, cultural en el aprendizaje y en el desarrollo cognitivo de lo que es el niño, lo que es el sujeto. Espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda sobre lo que es la teoría sociocultural de Vygotsky. Y bueno, ¿qué nos decía Vygotsky acerca de lo que es el aprendizaje? Que recordemos que es una forma de apropiación de la herencia cultural disponible. No solo es un proceso individual de lo que es la asimilación, la integración social es el origen y el motor de lo que es el aprendizaje, ¿ok? Entonces con esto obviamente vemos que los niños van a aprender más eficiente en su entorno social. Era así como le daba el concepto Vygotsky al tema del aprendizaje. ¿Ok? Y bueno, recordemos que con esta teoría, cuando ustedes se encuentren en la práctica, cuando estén en el campo laboral, recordemos que con las aportaciones que nos dice Vygotsky, pueden diseñar actividades en donde no siempre vas a estar todo el tiempo frente a clase, ¿no? Es decir, vas a establecer actividades donde hay juegos que estimulen la zona que nos habla Vygotsky, que es la zona del desarrollo próximo del alumnado, ¿no? Y que vas a estructurar tus actividades según los niveles de dificultad durante el proceso que se está dando de aprendizaje en tu aula. También vas a poder tener técnicas, estrategias para llevar un trabajo colaborativo, ¿no? A lo que también va a ser a uno individual. Y claro, vas a poder implementar actividades lúdicas donde se faciliten la parte de lo que es la interacción social, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo algunos puntos importantes de lo que es la teoría sociocultural y cómo tú en un futuro la puedes aplicar dentro de lo que es tu aula de clase. Continuamos. Y bueno, pues aquí están algunos métodos que ustedes van a ocupar, como bien se los comento, cuando estén en la práctica, cuando estén en el campo laboral. Y si muchos de ustedes ya están en este momento trabajando, bueno, recordemos que los métodos que nos habla
Vygotsky es un método lúdico, un método individualizado, un método socializado y un método tradicional, ¿ok? Vemos el método lúdico, la forma de participar en la cultura a partir de algunos juegos. La parte del método individualizado es adaptar ideas que se consideran adecuadas para cada miembro de lo que es la sociedad. Y bueno, en la parte del método socializador es que el aprendizaje pues tiene que, influye mucho lo que es el ambiente y el entorno social, ¿no? Y en el método tradicional recordemos el adulto como educando, ¿ok? Entonces, bueno, espero que hasta aquí ustedes les quede claro cómo Vygotsky le daba este concepto, esta importancia a lo que era el aprendizaje a través de lo que es la interacción social, a través de lo que es el apoyo que va a recibir el pequeño. ¿Cuál es el apoyo que va a recibir el pequeño cuando él no puede hacer algo y necesita que otra persona más preparada le auxilie para poder concluir esa actividad, ¿ok? Entonces, espero que hasta aquí todo haya quedado claro con lo que es la teoría de Vygotsky y cómo ustedes la pueden llevar a lo que es el campo laboral. Ahora sí, nos vamos a ir, hasta aquí sería todo con lo que es la parte de Vygotsky. Nos vamos a ir a repasar algunos conceptos que en la pasada estuvimos trabajando. Vamos a hablar nuevamente de lo que es el conductismo. ¿Qué es el conductismo? Bueno, recordemos que es una base fundamental en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que obviamente se ve representada por lo que es el reflejo del condicionado, es decir, la relación asociada que existe entre la respuesta y lo que es el estímulo a lo que provoca. Recordemos obviamente que la parte conductista pues se va a enriquecer con otras concepciones, ¿ok? Entonces obviamente el conductismo sabemos, ¿no? Que se empieza a desarrollar a principios del siglo XX. Obviamente es una parte de lo que es nuestra conducta y que se centra en analizar el comportamiento humano, entendiendo como la relación entre estímulos y respuestas de una persona y no solamente en un análisis de funcionamiento de la mente, sino es decir, estudia las conductas humanas a partir de los estímulos y las respuestas que conforman el entorno del ser humano, ¿ok? El conductismo es una corriente psicológica basada en qué? Pues en la ciencia de el comportamiento. Y vamos a ver pues a grandes representantes de lo que es el conductismo como Iván Pavlov, que también lo trabajamos en la clase pasada, como a un Skinner, ¿ok? Que se centran en el estudio de la conducta, que se observa y se controla y se predice todo esto con el objetivo de conseguir pues una conducta determinada. Entonces estamos hablando que esta corriente psicológica, pues su objetivo de alguna manera era modificar los comportamientos, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos del conductismo, hablamos con palabras importantes, conceptos importantes como estímulo, respuesta, condicionamiento, refuerzo y castigo. Recuerden que los conceptos de estas palabras son importantes que ustedes ya empiecen a dominar. Por ejemplo, si en este momento yo te pregunto qué es estímulo, qué es respuesta, qué es condicionamiento, qué es refuerzo, qué es castigo, ya debes de tener un concepto, ya debes de tener obviamente palabras claves. Recordemos, estímulo es cualquier incentivo, ¿ok? Respuesta obviamente es una conducta de un organismo resultado de la reacción a lo que es el estímulo. El condicionamiento, bueno, sabemos que es el aprendizaje que surge tras el estudio de estímulos y de las respuestas. El refuerzo, consecuencia de una conducta humana que incrementa la posibilidad de que vuelva a reproducirse. La parte del castigo, lo contrario al refuerzo, consecuencia de una conducta humana que disminuye las probabilidades de que una conducta se vuelva a
reproducir, ¿ok? Entonces el conductismo es el comportamiento humano que se rige por los refuerzos y castigos y que estas conductas dependen de pensamientos o del instinto humano, ¿no? Fenómenos internos, sino que también lo hacen por el entorno en que se rodea al ser humano, ¿ok? Entonces, bueno, espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda. Recordemos que este término ya lo hemos trabajado desde la clase pasada y que obviamente nos habla del comportamiento que se puede guiar, que se puede obviamente modificar a través, recordemos, de lo que son los estímulos, lo que es obviamente el condicionamiento, el refuerzo, ¿ok? Los castigos y bueno, recordemos que sus mayores intervenciones pues se han dado en lo que es nuestro campo, en nuestro campo de la educación, en concreto, pues en los procesos de aprendizaje, ¿ok? Ahora, ¿qué más podemos nosotros hablar del conductismo? La historia ya la sabemos, ¿no? Sabemos obviamente que John Watson fue quien empezó con este concepto, empezó a manifestarlo a través de su publicación, que era la manifestación del conductismo. Obviamente aquí en su trabajo afirma el fin de la psicología tenía que ser a partir de prevenir y controlar lo que era el comportamiento, ¿no? Y obviamente aquí manifestó que los organismos y el no estudiar o analizar la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, vemos que a partir de aquí, pues se empieza a trabajar lo que es el conductismo. Obviamente, después llega lo que es Pavlov con la parte, obviamente, del condicionamiento clásico, llega Skinner con el condicionamiento operante. Entonces es una de las orientaciones más comunes entre la parte de la psicología y claro que también parte de lo que es la educación, ¿ok? Una corriente que se centra en las leyes comunes de qué? De nuestro comportamiento humano, ¿no? Que obviamente nosotros vamos a determinar, ¿ok? Que es importante la parte de lo que es el comportamiento para el aprendizaje. Y nosotros obviamente lo comentábamos la clase pasada, que en algún momento cuando usted se encuentre dentro de lo que es el campo laboral, también va a poder realizar sus propias estrategias para lo que es el aprendizaje a través de lo que es la conducta. Cómo lo puede hacer con estímulos, ¿ok? Obviamente también con lo que son los refuerzos y claro, también con lo que son castigos, ¿ok? Y bueno, espero que hasta aquí usted no tenga ninguna duda sobre el conductismo. Y tal y con lo que les fui comentando, pues lo encontramos aquí en esta pantalla, en donde nos habla, pues obviamente sobre figuras pioneras que contribuyen al desarrollo del conductismo. Ok, tenemos obviamente a John Watson, ¿no? Que obviamente también tuvo numerosos trabajos sobre el conductismo. Aseguró que la psicología solo tenía sentido a través de la conducta observable, medible. Tenemos a Iván Pavlov, ¿no? Que se dio a conocer, recordemos, entre otras aportaciones por su experimento con sus perros, que demostró el condicionamiento clásico de la teoría del conductismo. También tenemos obviamente a lo que es Skinner, ¿no? Que desarrolló su teoría del condicionamiento operante, la cual se basa en el comportamiento humano que puede ser modificado según los refuerzos positivos y también negativos, ¿ok? Entonces ahora ya sabes que el conductismo dentro de lo que es la psicología, dentro de lo que es la educación, pues es importante, ¿no? Es importante porque a partir de aquí nosotros podemos también entender eh, parte de lo que es el aprendizaje. Entonces, espero que todo haya quedado claro con este tema de lo que es el conductismo. Recordemos obviamente que postula su proceso en el aprendizaje con lo que es el comportamiento, ¿ok? Entonces, estamos hablando que es una teoría sí psicológica, postula el proceso de aprendizaje, al igual que obviamente el comportamiento. Vamos con lo siguiente.
Y bueno, me parece que también en la clase pasada nosotros estuvimos hablando sobre el término humanista, sobre la teoría humanista, que fue creada, recordemos, por Abraham Maslow, quien la concibe como una psicología del ser y no del tener. Aquí la vamos a aterrizar ya no solamente en el concepto de qué es el humanismo, sino ya vamos a hablar como teoría, la teoría humanista. Dentro de esta teoría humanista, recordemos que aparece su imagen desde el mundo de la Edad Media, lo que pues enfatiza que es fundamental, es importante, porque nos va a hablar de conceptos básicos. Ahora, en la teoría se refiere a la manera de pensar del ser humano, tomando en cuenta no solo su propia idea y pensando no solo en sí mismo. Se enfatiza en la teoría humanista, en la experiencia, en la libertad de elección, en lo que es el significado individual. Se ha visto obviamente que la mayoría de la parte humanista pues hace énfasis obviamente a lo que es el razonamiento, ¿no? Entonces obviamente sabemos que aquí el humanismo nos habla que debe de ser un aprendizaje significativo, vivencial, que define obviamente este proceso de lo de que es la percepción de los individuos, ¿ok? Y que obviamente lo deriva a una reorganización, ¿no? Y obviamente también vamos a estar trabajando dentro de lo que es la teoría del humanismo, ¿ok? Que toma características importantes de quién, pues del sujeto, importantes obviamente para lo que es el ser humano. Muy bien, y entonces para que ustedes no se confundan con este concepto del humanismo, la clase pasada obviamente hablábamos de su concepto general, que era el humanismo. Hoy nosotros vamos a trabajar con el humanismo, pero obviamente desde una teoría del aprendizaje. ¿Cuál es esa teoría? Tal y como lo ven en pantalla, del psicólogo estadounidense Abraham Maslow. ¿Qué nos quiere decir él? Principalmente recordemos que él fue un fundador, ¿no? Un gran exponente de lo que hoy conocemos, lo que es la psicología humanista, que tiene una corriente en la parte del objetivo de facilitar y potencializar la autorrealización a nivel global, ¿no? Entonces, obviamente, Abraham Maslow, pues nace un 1 de abril de 1908 en Nueva York y gracias, obviamente, a una gran afición por aprender junto a su inteligencia innata, sabemos que logra ser uno de los estudiantes más grandes y también profesionales. En 1928, él se va a la universidad, en donde empieza a recibir conocimientos sólidos para su preparación dentro de lo que era la investigación experimental, ¿no? Y obviamente a raíz de eso, pues empieza a trabajar con lo que era la teoría humanista, ¿ok? Obviamente esta teoría humanista, pues nos habla especialmente de aspectos, ¿ok? Dentro de lo que es el tema, el conductismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se distingue por su crítica, por obviamente esta determinación y también recordemos que a partir de ahí, pues Abraham también eh, hace su teoría de la personalidad, ¿no? Esta teoría de la personalidad donde nos habla de las necesidades humanas. Pero nosotros nos vamos a centrar, obviamente, antes que nada, sobre el tema del humanismo. Obviamente, desde esta perspectiva, recordemos que Abraham nos decía que el humano es concebido con una totalidad organizada y como una unidad configurada. En otras palabras, esto se determina que es un ser compuesto por distintas facetas o aspectos, ¿no? Que representan una totalidad del ser, que a su vez sumadas o agrupadas configuran con una unidad. Entre algunos ejemplos, recordemos obviamente que él nos habla
¿no? Es un organismo, sobre sus relaciones humanas, su relación con el mundo, su sentido y obviamente los valores, ¿ok? Entonces, todo lo mencionado contribuye que al ser humano es esencialmente, eh, digamos, mm, es esencial para tenerlo en cuenta, mejor dicho, ¿ok? A la hora, obviamente, de que nosotros estudiamos y cuestionamos su comportamiento. Y bueno, a partir de ahí, pues sabemos que Abraham empieza con su teoría psicológica de lo que era la jerarquía de las necesidades, pero todavía no es momento de nosotros ver esas necesidades humanas. Ahorita nosotros estamos basándonos en la parte de lo que es el humanismo. Como yo se los decía la clase pasada, el humanismo fue un movimiento filosófico, cultural, que priorizó la razón sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como el centro del universo. ¿Qué nos decía el humanismo? Bueno, que los seres humanos tenían el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a su propia vida, ¿no? Nos hablaba obviamente sobre ese compromiso que se tenía ya no con las creencias, sino obviamente con la realidad, obviamente con la parte del razonamiento. El término, obviamente, humanista, el término humanismo fue, recordemos, acuñado en 1808 por Immanuel, ¿ok? Y obviamente se hace referencia a sus enseñanzas medias. Posteriormente salen nuevos autores que el término humanista lo llevan obviamente aplicados a su teoría, ¿no? Como lo que yo bien les decía de Abraham. Entonces, hasta este momento ustedes no se confundan. El término humanista nos habla de un movimiento filosófico, obviamente que surge en los siglos del 14, 15, que se basa obviamente en la parte de que el ser humano tiene que empezar a ocupar la razón, ¿ok? Tiene obviamente que empezar a ocupar su inteligencia, ya no a través de lo que son sus creencias, sino obviamente de lo que está viviendo, de su realidad, ¿ok? Que obviamente los seres humanos pues son libres. ¿Libres en qué momento? Libres en su pensar, ¿ok? Libres obviamente en conocer al mundo, en interactuar, en transformarlo, ¿no? Y que surge entre la sociedad burguesa, que sabemos que los humanistas, ejemplo como Abraham, pues proponían el desarrollo en un pensamiento crítico en vez de un pensamiento dogmático, ¿no? Y que obviamente consideraban que el ser humano, claro, era algo perfecto y que en ese sentido, pues, afirmaban que era momento de ocupar estas habilidades, que era la razón, la experiencia, el interés por el conocimiento, y bueno, pues estos son grandes rasgos de lo que quiere decir el término humanista. Obviamente recordemos, lo vimos desde la clase pasada, ahorita lo estamos centrando a la parte obviamente de lo que era la teoría humanista por Abraham. Espero que hasta aquí no haya quedado ninguna duda. Vamos con lo siguiente. Y bueno, pues el ser humano posee una potencialidad natural para el aprendizaje, obviamente un aprendizaje significativo, en donde el estudiante percibe el tema de estudio como importante para sus propios objetivos. Vemos también que se logra este aprendizaje a través de lo que es la práctica. El aprendizaje sabemos que facilita cuando el alumno participa de manera responsable pues en dicho proceso, cuando formula sus problemas, ayuda a descubrir los recursos, ¿ok? Hablamos también de lo que es el aprendizaje autoiniciado, que es parte del propio estudiante, que abarca su totalidad, obviamente su intelecto, habla obviamente también de que es más profundo y también, bueno, pues nos habla del aprendizaje social. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente el humanismo como impacto en diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? En el aprendizaje social, bueno, sabemos que es útil para todo el mundo moderno este proceso. Nos habla obviamente de la forma de lograr
lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje teniendo una libertad, ¿ok? Recordemos aquí que es importante siempre que el alumno se lleve el aprendizaje no como parte de la memorización, sino recordemos que para que lo pueda ocupar en su vida, en su vida cotidiana, obviamente en su campo. Y bueno, ahora nos vamos a hablar sobre el término constructivismo. Nosotros sabemos que dentro de lo que es este término es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que le impide sus ideas que pueden verse modificadas y que sigan aprendiendo. El constructivismo, recordemos que propone una paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo, interactivo del sujeto, del modo que recordemos que el conocimiento sea auténtico, sea una construcción operada por la persona que aprende. Constructivismo dentro de lo que es la pedagogía se aplica como un concepto didáctico en la enseñanza orientada a lo que es la acción. Espero que esto no lo vayan a olvidar. Recordemos que para que nosotros logremos un aprendizaje significativo, es necesario que como docentes y como alumnos se involucren ambos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero de una manera activa, una manera en que se dé una construcción mutua del conocimiento entre el docente, entre lo que es el alumno, en la práctica educativa para alcanzar la formación integral de lo que es el alumno, ¿no? Y nosotros hace un momento lo veíamos, que figuras clave del constructivismo, pues destacan obviamente Vygotsky, que se centraba en el medio social para una reconstrucción interna. Vemos a Piaget, ¿no? Obviamente se centraba en cómo se construye el conocimiento partiendo de la interacción con el medio, ¿no? Entonces estamos hablando que la instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza del conocimiento. Posteriormente, desde ese enfoque se ve considerado esta parte de lo que es la revolución cognitiva y entonces se adquieren obviamente lo que son los abordajes cognitivos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir viendo que existen también otras teorías constructivistas que tenemos a un Albert Bandura, ¿ok? A un Walter también, obviamente estos teóricos del aprendizaje cognitivo y social también trabajan una variante del constructivismo, ¿ok? Porque obviamente nos hablan de la parte de lo que es la conducta. Entonces, por ejemplo, Piaget, ¿qué nos dice en la parte del constructivismo? Obviamente que la inteligencia va a tener dos atributos, la experiencia y la adaptación, ¿no? El primer atributo que nos habla Piaget en la organización se refiere obviamente a nuestra inteligencia, que está formada por estructuras, por esquemas de conocimiento y cada una de las cuales se conducen a conductas diferentes, a situaciones obviamente específicas. En las primeras etapas del desarrollo de un niño, lo que veíamos la clase pasada, es que tienen esquemas elementales que se traducen en conductas concretas, observables de tipo sensomotor, ¿ok? Obviamente recordemos que Piaget nos decía, ¿no? Los niños en los primeros meses de vida pues se llevan todo a la boca. ¿Por qué? Porque obviamente están aprendiendo en la parte sensorial, en la parte obviamente también motora. En el niño, obviamente ya cuando hablamos de una edad escolar, pues aparecen ya otros esquemas, ¿no? Más abstractos. Vemos obviamente que ya en la vida escolar, pues los sujetos empiezan a dominar parte de lo que son las operaciones, esquemas ya más complejos. Obviamente aquí ya con un proceso de internalización de otras palabras. Y bueno, pues estamos viendo que también cuando el sujeto ya está en la vida escolar, estamos hablando a partir de los 6 años en adelante, empiezan a tener una lógica, empiezan a obviamente a tener esta relación con símbolos matemáticos. Y bueno, recordemos también que dentro de lo que nos decía Piaget, es que la inteligencia pues
se daba con la asimilación y la acomodación, ¿no? Veíamos que la asimilación, pues es un concepto obviamente por Piaget que explica el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos en sus esquemas mentales, ¿no? Explicando el crecimiento o sus cambios cuantitativos. Ahora, la acomodación era uno de los procesos básicos para este autor en el proceso de desarrollo cognitivo del niño. La diferencia con este es que en este caso no existe una modificación en el esquema, sino solamente la adición de los nuevos elementos, ¿ok? Entonces viene en estos elementos importantes porque yo les comento obviamente Piaget en el constructivismo, porque obviamente tiene sus aportes, ¿ok? Tal y como ustedes lo fueron escuchando. Y bueno, para ir avanzando, recordemos obviamente que en esta corriente educativa nos dice, ¿no? Que el conocimiento se construye a través de la interacción con el entorno, con las enseñanzas, tal y como se los fui explicando con lo de Piaget. Recordemos que se estimula las habilidades, ¿no? Como el análisis, la resolución de problemas, fomentando la parte de la autonomía. Obviamente nos habla que el aprendizaje constructivista se va a dar en un entorno, ¿ok? Que va a ser o va a ocupar un papel fundamental, ¿no? Porque a partir de ahí se va a dar la interacción. ¿Esta interacción de qué? Del conocimiento y también al mismo tiempo pues se van a ir construyendo, ¿ok? Nos habla obviamente que tiene influencia en las enseñanzas previas. Obviamente hablamos que se considera que cada persona posee un bagaje de conocimientos y experiencias que son base para la construcción de nuevos aprendizajes, ¿no? Nosotros obviamente estos hablamos como los conocimientos previos y que obviamente dentro de lo que es el constructivismo nos dice sobre las habilidades para ir obviamente resolviendo problemas, nos habla obviamente sobre lo que es la parte de los beneficios que van a tener los estudiantes a través de lo que es esta corriendo, ¿ok? Entonces recordemos que el alumno pues va a interpretar la información, ¿ok? Las conductas, las actitudes, las habilidades, el aprendizaje significativo que surge en su motivación y en su compromiso por, obviamente, aprender, ¿ok? Entonces estamos hablando que en este modelo cada alumno pues es responsable de su proceso educativo. Claro, el profesor crea las condiciones óptimas y se convierte en un facilitador que lo orienta de una forma progresiva durante lo que es este proceso, ¿ok? Entonces, obviamente, el constructivismo en el aprendizaje nos habla del fomento de la autonomía y de la responsabilidad en el proceso del aprendizaje, que promueve que los alumnos sean protagonistas activos en su proceso del aprender, ¿ok? Obviamente nos habla que van a construir su conocimiento, van a adquirir una autonomía, una responsabilidad en la forma en que abordan los contenidos y se enfrentan a los desafíos académicos. También vamos a ver que pues les va a permitir desarrollar habilidades como la autorregulación, la gestión del tiempo. También este desarrollo de habilidades va a ser en el pensamiento crítico y creativo. ¿Por qué? Porque el constructivismo impulsa que los estudiantes analicen, evalúen, reflexionen de manera crítica sobre la información que reciben, digamos, a encontrar soluciones innovadoras a sus problemas. Entonces estamos hablando que promueve un pensamiento crítico y creativo, que son claves hoy en nuestro mundo actual, ¿no? Que tenemos que tener esa capacidad de adaptación y de resolver problemas complejos. Nos habla también de la parte de lo que es la individualización de la enseñanza según las necesidades y características de cada alumno. Nos habla que el aprendizaje constructivista pues reconoce que cada estudiante es único y que tiene un tiempo obviamente para aprender. Ahora, nos habla también que se tienen que diseñar estrategias pedagógicas que se ajusten a las necesidades de nuestros alumnos. Recordemos que cada alumno va a ser diferente, cada uno de ellos va a tener necesidades diferentes. Y bueno, pues el aprendizaje en prácticas de lo que es la parte del aplicar. Y bueno, pues hablamos que ofrece diversas aplicaciones prácticas, ¿no? Que pueden ser de un modo individual o también de un modo colaborativo, ¿ok? Entonces, recordemos que llevar el constructivismo al aula
pues va a hacer que nosotros creamos un entorno colaborativo. Esto es importante porque, como yo se los comento, en algún momento de que tú te encuentres en la práctica, en el campo laboral, tú vas a tener obviamente las habilidades para poder crear un entorno colaborativo en donde tus estudiantes participen activamente en su propio aprendizaje. Vas a tener obviamente las habilidades ¿para qué? Para crear una aula donde los conocimientos sean compartidos entre tú y tus alumnos, en donde tú vas a ser una guía, ¿ok? En el aprendizaje, en donde también pues vas a enfocarte en los intereses de tus estudiantes para dar un aprendizaje interactivo, en donde vas a desarrollar pues habilidades cognitivas, vas a asegurar como docente aprendizajes significativos y perdurables. Vas a fomentar en tus estudiantes el nivel de su desarrollo dentro de lo que son sus conocimientos. Vas a tomar en cuenta sus conocimientos previos. Vas a fortalecer su autonomía, su parte creativa, el cómo ellos pueden resolver también sus problemas, ¿no? Vas a considerar los intereses, las actitudes, las creencias, las diferencias que van a haber entre lo que son los alumnos y claro, vas a mejorar sus experiencias obviamente de aprendizaje. Espero que hasta aquí obviamente no tengas ninguna duda sobre lo que es este tema. Y a continuación, tal y como lo estamos viendo, vamos a hablar sobre lo que es la parte histórico-social. La parte histórico-social o área histórica social obviamente tiene como finalidad que se adquieran conocimientos y habilidades que te preparen para analizar y reflexionar y problematizar los fenómenos sociales, políticos y culturales, ¿ok? Estamos hablando que claro que tiene un objeto, ¿ok? Este objeto que tenemos, recordemos que va a ser a través de lo que es el análisis, la explicación del desarrollo cognitivo. Vamos a ver que va a tener pues una influencia dentro de lo que es el aprendizaje y obviamente nosotros lo vemos como lo que fue Vygotsky, ¿no? Que él lo desarrolló para basar sus teorías sobre lo que era el aprendizaje, tomando a su vez como base principios básicos de lo que es el marxismo, fundamentalmente para afirmar la realidad social conforme a la conciencia obviamente individual, ¿ok? Entonces, bueno, pues en la parte histórico-social tenemos a lo que es Vygotsky, que lo comentábamos, recordemos en la clase pasada, bueno, no, hace unos momentos lo comentábamos, que nos decía, ¿no? Que pone en manifiesto que el niño va a adquirir aprendizajes también con su entorno, ¿ok? Obviamente destaca que el papel de la socialización como un proceso en el desarrollo, obviamente, cognitivo, ¿ok? Y es aquí donde aparece lo histórico social, en donde se desarrolla por primera vez esta formación de lo que es la parte social con lo que es el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, para Vygotsky, él afirma, el contexto social influye en el individuo respecto a su aprendizaje cuando está frente a su entorno, donde el maestro va a cumplir obviamente un papel mediador, ¿no? Y recordemos obviamente que el desarrollo no se puede considerar aparte del contexto social. Recordemos que es una esfera social en la que obviamente está inmerso el individuo, ¿no? Y que va a afectar de alguna manera su forma de aprender desde lo más cercano con su propia persona hasta lo más lejano, como obviamente el país en el que vive, el sistema numérico, lo que usa, la tecnología. Y ahora, el aprendizaje se puede dirigir en el desarrollo, existen ciertos requisitos físicos para que se pueda dar cierto aprendizaje. Sin embargo, recordemos que los procesos de desarrollo y aprendizaje tienen una relación más compleja de la que solemos nosotros pensar, ¿ok? Ahora, estamos hablando que el desarrollo va a influir en el aprendizaje y en la maduración y el lenguaje obviamente que se desempeña.
en lo que es el desarrollo mental. Recordemos, Vygotsky lo decía, el lenguaje es la puerta a un mundo inmenso y también obviamente es la forma de comunicación, es obviamente este instrumento para que se pueda desarrollar la parte cognitiva. Espero que hasta que ustedes no tengan ninguna duda sobre lo que era lo histórico social. Y bueno, pues vamos a ir con lo siguiente. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que era la teoría de Chomsky. ¿Quién fue? Obviamente Chomsky. Es importante, obviamente, primero hablar un poco de su biografía, lo más importante, ¿ok? Bueno, recordemos que fue un filósofo, ¿ok? Importante que empieza a desarrollar una teoría en donde propone, obviamente, que el cerebro humano posee un conocimiento innato, obviamente programado, que le permite pues adquirir y desarrollar todo lo que tiene que ver con su pensamiento, con su conocimiento. Estamos hablando que él nace un 7 de diciembre de 1982 y, bueno, perdón, él nace un 7 de diciembre de 1928. ¿Ok? Y vamos a ver que en las áreas donde se desarrolló fue en la parte de ser escritor, en la parte de ser político, en la parte de ser profesor universitario, psicólogo, antropólogo, activista. Vamos a ver también filósofo, lingüista, político, y pues es conocido obviamente por la gramática generativa, por la gramática universal, obviamente por, digamos, los principios que él nos hablaba del lenguaje, obviamente por la teoría de Chomsky. Y bueno, pues vamos a ir hablando ya una pequeña y breve explicación de su biografía. Ahora vamos a hablar un poco de su teoría. ¿Qué nos sabe? ¿Cuál era el pensamiento que tenía Chomsky? Principalmente sobre el aprendizaje del lenguaje, que era una parte genética y que se adquiere de una forma espontánea, ¿no? Él aseguró que el habla no evolucionó desde hace más de 70.000 años y pidió a docentes, lingüistas y sociólogos abandonar teorías evolucionistas que para él estaban obviamente equivocadas, ¿ok? Entonces, dentro de lo que es la adquisición del lenguaje, porque es lo que nos habla, ¿ok? Es uno de los logros cognitivos más notables que nosotros tenemos como seres humanos. Ustedes saben que desde nuestros primeros años de vida somos capaces de aprender y a dominar un sistema de comunicación complejo y lo hacemos de una manera sorprendente, rápida y eficiente. Hay niños obviamente que a partir de un año, en 3 meses, ya obviamente tienen frases, ya tienen obviamente un avance en lo que es lo lingüístico. Y bueno, pues esto se ha dado a lo largo de toda la historia. Claro, han llegado científicos que han tratado de comprender cómo se produce este proceso fundamental, ¿no? Y uno de ellos, lo cual estamos hablando esta clase y que ha sido de los más influyentes, pues es Noam Chomsky, cuya teoría innatista revolucionó nuestra comprensión de la adquisición del lenguaje. En la teoría, obviamente, del innatismo de Chomsky se basa en la idea central de que los seres humanos nacen con una predisposición innata para adquirir el lenguaje, ¿no? Esta predisposición se manifiesta a través de lo que Chomsky llamó la gramática universal. Según Chomsky, recordemos que todas las lenguas humanas comparten una estructura subyacente, común, independiente en sus diferencias superficiales. Esta estructura universal pues incluye reglas gramaticales, principios que son innatos, que se van codificando en el cerebro humano desde nuestro nacimiento. Esta gramática universal en la base sobre la cual los niños construyen sus conocimientos lingüísticos a medida de que adquieren un idioma específico. En esencia, recordemos, los niños nacen con la capacidad de entender y producir estructuras gramaticales, lingüísticas, y esta capacidad innata les permite aprender lengua a la que estén expuestos, ¿ok? Otro concepto crucial dentro de lo que es la teoría de Chomsky es el periodo
crítico en el cual él sugiere que existe un periodo limitado durante la infancia temprana, en el cual los niños son más receptivos, más eficientes, que tienen la adquisición del lenguaje durante el periodo que generalmente pues abarca su nacimiento hasta los primeros años de vida. Para Chomsky, obviamente los niños son especialmente aptos para internalizar la gramática y las estructuras de la lengua a la que están expuestos. Chomsky nos argumentaba que después de este periodo crítico, la adquisición del lenguaje se vuelve mucho más difícil, menos eficiente, ¿no? Si un niño no ha sido expuesto a un idioma durante este tiempo, puede encontrar dificultades significativas para adquirir un lenguaje más adelante en la vida, ¿no? La teoría de Chomsky obviamente es una respuesta directa a las teorías conductistas dominantes en su época, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que los conductistas sostenían que la adquisición del lenguaje era el resultado de la imitación y el refuerzo, es decir, los niños aprendían a hablar imitando a los adultos y recibiendo refuerzos positivos o negativos en función de sus respuestas lingüísticas. Pero Chomsky argumentó que esa teoría no podía dar cuenta de la riqueza y la complejidad del lenguaje humano. Señaló que los niños producen oraciones que nunca han escuchado antes y que por lo tanto no pueden haber imitado. Además, los errores gramaticales que cometen los niños a menudo que no son simplemente reflejos de errores que oyen de los adultos. Estos hallazgos empíricos desafiaron la visión conductista de la adquisición del lenguaje. Entonces, para respaldar su teoría innatista, Chomsky señaló ejemplos muy concretos de evidencia empírica. Uno de los ejemplos más notables es la capacidad que los niños obviamente tienen para producir y comprender oraciones que nunca han escuchado antes. Los niños no solo imitan lo que oyen, sino que también generan sus nuevas estructuras gramaticales de manera creativa. Esto sugiere que los niños poseen un conocimiento innato de la gramática y que va más allá de la mera imitación. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo también vemos es el error sobre la regularización, que los niños a menudo aplican reglas gramaticales generales de manera excesiva, lo que lleva a errores como decir corro en lugar de corrieron, ¿no? Estos errores, recuerden que pues refleja la aplicación de reglas gramaticales innatas en el lugar de imitar simplemente es lo que han escuchado. A lo largo de los años, recordemos que la teoría innatista, la que estamos comentando ahorita de Chomsky, ha sido objeto de críticas y debates en la comunidad científica. Algunos investigadores, claro que han cuestionado la idea de la gramática universal y han argumentado que las diferencias lingüísticas entre las lenguas son más profundas de lo que sugiere Chomsky. Por ejemplo, las lenguas aglutinantes como el finlandés construyen palabras añadiendo sufijos a una raíz, mientras que las lenguas, por ejemplo, aislantes como el chino mandarín pues utilizan palabras independientemente sin sufijos, ¿ok? Entonces, estas diferencias estructurales plantean desafíos para la idea de una gramática universal compartida. Otros han argumentado que la adquisición del lenguaje puede ser más influenciada por el entorno y la exposición lingüística de lo que Chomsky concede. Entonces, bueno, pues el concepto del periodo crítico también recordemos que ha sido objeto de críticas, ¿no? Aunque Chomsky argumentó que la capacidad de aprender un nuevo idioma disminuye después de la infancia temprana, pues para algunos estudios han desafiado esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque han llegado investigaciones en donde obviamente nos hablan que las lenguas se han demostrado que las personas las aprenden después, ¿no? Obviamente cuando las personas pueden aprender un nuevo idioma con fluidez, incluso en la edad adulta, lo que de alguna manera cuestiona la rigidez del periodo crítico, propuesto obviamente por lo que es Chomsky, ¿ok? Entonces, obviamente, si bien Chomsky argumentó que los seres humanos estamos genéticamente programados para adquirir un lenguaje, recordemos que la relación precisa entre los factores genéticos y la adquisición del lenguaje aún no se comprenden completamente. Se han realizado investigaciones para identificar posibles genes asociados con la capacidad lingüística, pero la cuestión de cómo los genes interactúan con el entorno para facilitar la adquisición del lenguaje sigue siendo objeto de una investigación
activa, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo lo que Chomsky nos decía a través de lo que es el lenguaje, pero ahora, ¿cómo era el aprendizaje según la teoría de Chomsky? Bueno, principalmente nos decía que el aprendizaje constructivista promovía que los alumnos también fueran protagonistas activos de su propio proceso de aprendizaje. Al construir su conocimiento, pues adquirían esta forma autónoma y responsabilidad en la forma en que abordan los contenidos y se enfrentan a los desafíos académicos. Esto les permite desarrollar habilidades para la toma de decisiones y la autorregularización y la gestión de tiempo. Ojo, no quiero que se confundan. En esta clase solamente teníamos que ver el aprendizaje como la construcción de significados según la teoría de Chomsky. Yo les expliqué de qué nos habla la teoría de Chomsky para que vayan entendiendo, ¿vale? Ya les expliqué que obviamente habla del lenguaje. Ahorita estamos hablando del aprendizaje según Chomsky, ¿vale? Para que no vayan a confundirse. Ahora, Chomsky también nos decía del desarrollo de habilidades y pensamientos críticos y creativos, ¿no? Obviamente nos decía que el enfoque constructivista pues impulsa a los estudiantes a analizar, a evaluar, a reflexionar de manera crítica sobre la información que reciben, ¿ok? A través de la construcción activa de su conocimiento. Nos habla también, obviamente, de la individualización de la enseñanza según las necesidades y las características de cada alumno. Recordemos, Chomsky reconoce que cada estudiante es único, ¿no? Y que obviamente va a tener igual necesidades diferentes. Entonces aquí obviamente vemos que se tienen que diseñar pues estrategias pedagógicas que se ajusten a esas necesidades, ¿no? Y obviamente también nos habla sobre lo que es el aprendizaje constructivista y que ofrece pues diversas aplicaciones prácticas. Entonces espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda sobre lo que era esta teoría. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué nos dice Piaget en lo que es el aprendizaje? Bueno, principalmente recordemos que su teoría de Piaget se basa en el constructivismo, que sostiene que el aprendizaje es un proceso activo y que los individuos construyen su propio conocimiento a través, obviamente, de la interacción con su entorno, ¿ok? Entonces, bueno, ya sabemos un poco de Piaget, sabemos que fue psicólogo, biólogo de origen suizo, ¿no? De suizo, que obviamente pues nos habla de un desarrollo psicológico en la infancia, dentro de lo que es la teoría constructivista, dentro de lo que es el desarrollo de la inteligencia. Entonces, a partir de ahí, obviamente se convierte en uno de los más conocidos del enfoque constructivista y vamos a hablar de las teorías, obviamente, del aprendizaje dentro de lo que es Vygotsky, Piaget y, claro, también David Ausubel, ¿ok? Entonces, vamos a empezar que, como bien se los decía, para Piaget el desarrollo cognitivo se produce a través de la adaptación, que implica procesos obviamente interrelacionados, que era la asimilación y la acomodación. ¿Qué era el aprendizaje para Piaget? Obviamente él sostenía que el aprendizaje y el desarrollo son procesos interdependientes, ¿no? Que los niños no solamente adquieren conocimientos del mundo, sino que también construyen sus propias estructuras cognitivas a través de lo que es la interacción del entorno. Ahora, Piaget describe cuatro etapas principales del desarrollo cognitivo. La etapa sensomotora, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales, ¿no? Que nosotros obviamente lo vimos la clase pasada. Entonces, en resumen, podemos decir obviamente que la teoría de Piaget sugiere que el aprendizaje y el desarrollo son procesos activos y dinámicos que ocurren a través de la interacción entre el individuo y su entorno. A medida de que los niños adquieren nuevas habilidades y conocimientos, pues también van a construir nuevas estructuras cognitivas que les va a permitir comprender y el actuar en el mundo de manera cada vez más compleja y obviamente pues más avanzada. Era lo que obviamente nos decía este autor acerca de lo que era el aprendizaje. Recordemos obviamente que también Vygotsky, como lo veíamos hace un momento, también nos habla
sobre para él qué era el aprendizaje, ¿no? Obviamente cómo lo relacionaba. Recordemos que para Vygotsky ya no es Piaget, ahora es Vygotsky. Recordemos que para Vygotsky, pues él creía que el aprendizaje no es un proceso individual, sino que se produce en un contexto social y cultural. Recordemos que en el contexto cultural pues influye en el pensamiento, en el comportamiento de las personas y por lo tanto obviamente en su desarrollo cognitivo. Ahora, vamos a hablar también, ya sabemos obviamente el concepto que le da Piaget, que le da también lo que es Vygotsky a lo que es el aprendizaje, pero David Ausubel, ¿qué nos decía? Bueno, principalmente recordemos que él nos habla del aprendizaje significativo, ¿no? Obviamente hace una propuesta en la que nos dice que el aprendizaje tiene que estar basado en el descubrimiento, ¿no? Obviamente que se va a privilegiar en la parte de ser activo y que se va a aprender aquello que se está descubriendo, ¿ok? Entonces el aprendizaje significativo pues es un proceso que engloba esta dimensión emocional, motivacional, cognitiva de la persona. Es un tipo de aprendizaje en el estudiante. Nosotros estamos hablando que es necesario, ¿ok? Tomar en cuenta que el aprendizaje del estudiante depende de la conexión de las informaciones nuevas, de su estructura cognitiva, de su entendimiento a la estructura cognitiva y al conjunto de conceptos e ideas en el que el alumno obviamente dispone. Recordemos que Ausubel también estableció los principios de la diferenciación progresiva, la reconciliación integradora, y que en el primero pues se refiere en que el aprendizaje debe ir en conceptos generales y también en el segundo pues implica relacionar, integrar los nuevos conocimientos con los existentes en la estructura cognitiva, modificando y enriqueciendo pues ambos en el proceso. Entonces ya aquí en este momento acabamos de ver qué nos dice Piaget, qué nos dice Vygotsky y qué nos dice Ausubel sobre lo que es el aprendizaje. Espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda. Ahora, hablando de la teoría obviamente de Piaget, recordemos que ha sido una de las más importantes que nosotros tenemos, ¿ok? Porque obviamente nos habla de diferentes estadios, de lo que es la parte del esquema, de lo que es la parte de la abstracción, y de todas las etapas de lo que es la niñez, ¿no? Obviamente nos habla de cómo el infante va a ir adquiriendo conocimiento según en el estadio donde ellos se encuentren, ¿ok? Entonces obviamente nos dice Piaget que los errores cognitivos de los niños no deben verse como fracasos, sino como oportunidades de lo que es el aprendizaje. Entonces ahorita acabamos nuevamente de repasar los conceptos de aprendizaje de cada una de estos autores y bueno, pues estamos obviamente remarcando nuevamente, pues sí, nuevamente estamos platicando, conversando, explicando sobre lo que era la teoría de Piaget, ¿no? Que obviamente nos hablaba de esta influencia duradera en el campo de la psicología, de lo que es el desarrollo, su enfoque en los estadios, en su desarrollo de la asimilación, la acomodación, los esquemas, la importancia del juego que se ha proporcionado una base sólida para comprender cómo los niños adquieren conocimientos y desarrollan habilidades cognitivas, aunque la teoría, recordemos que también ha sido objeto de debate y ha recibido, claro, críticas. Su impacto, obviamente, en nuestra comprensión del crecimiento intelectual sigue siendo significativo. La obra de Piaget nos recuerda la importancia de comprender, de apreciar la forma en que los individuos construyen una organización y sus conocimientos a medida de que crecen y se desarrollan. En este momento espero que te haya quedado ya clara también la teoría de Piaget, que ya usted hasta aquí no vaya teniendo dudas, que veamos hoy que Piaget nos marca conceptos importantes que también lo veíamos en la clase pasada, que eran sus estadios, que eran la parte de la asimilación y la acomodación. Lo voy a repetir nuevamente para que no quede ninguna duda. Recordemos que él nos decía, la asimilación hace referencia a la manera en que un organismo
afronta un estímulo externo en base a sus leyes, a base a lo que su organización presente. En otras palabras, la asimilación hace una experiencia que sea percibida bajo la luz de una estructura mental organizada con anterioridad. El ejemplo, una persona con bajo autoestima puede atribuir una felicitación por su trabajo a una forma de manifestar lástima por él, ¿no? La acomodación es lo contrario, involucra una modificación en la organización presente en respuesta a las exigencias del medio, allí donde hay nuevos estímulos que comprometen demasiado la coherencia interna del esquema. Hay acomodación, es un proceso contrapuesto al de asimilación. Y bueno, el equilibrio sabemos que se da a través de una reestructura cognitiva de nuestros aprendizajes durante cada etapa de lo que es el desarrollo. Estos dos mecanismos son invariantes, interactúan uno con otro en lo que se conoce como proceso de equilibración. La equilibración puede ser entendido como un proceso de regulación. Y el proceso de equilibración, recordemos que es asimilación, acomodación, funciones estables a lo largo del proceso evolutivo del ser humano que van a tener una relación entre ellas y de este modo una evolución cognitiva, intelectual, manteniendo una estrecha vinculación con la evolución de la relación asimilación acomodación, ¿ok? Entonces Piaget descubre el proceso de equilibración entre asimilación, acomodación como el resultante de tres niveles de complejidad creciente. Estamos hablando del equilibrio en base a los esquemas y a los estímulos, el equilibrio en sus propios esquemas y la persona, y el equilibrio que se convierte en una integración jerárquica de esquemas distintos, ¿ok? Y obviamente, pues aquí lo tenemos, ¿no? Lo que fuimos platicando es el equilibrio cognitivo, la nueva situación, el desequilibrio cognitivo, la acomodación y la asimilación, tal y como lo fuimos platicando en esta clase. Y bueno, pues ahora vamos a ver la teoría de Fodor. Para empezar, vamos a ver quién fue Jerry Fodor. Bueno, pues Jerry Alan Fodor nace un 22 de abril y vamos a ver que él tiene pues grandes aportes a lo que es nuestra educación. Su ocupación de él fue ser filósofo académico, ser profesor universitario y su área se dio en la parte de la filosofía. Él empezó a revolucionar la comprensión de la arquitectura mental con su teoría de la modularidad de la mente. Fodor postuló que la mente está compuesta por módulos especializados y autónomos que cada uno de ellos está dedicado al procesamiento, a los tipos específicos de la información. En su teoría contrasta con la noción de un sistema cognitivo centralizado y generalista y que ha tenido un impacto profundo en campos de la psicología cognitiva, también en la parte lingüística, en la neuropsicología y en la psicología evolutiva. Ahora, la modularidad de la mente ha sido un concepto clave para entender cómo procesamos nosotros el lenguaje, cómo también el lenguaje se organiza en nuestras capacidades cognitivas y cómo estas pueden haber evolucionado, ¿no? Entonces estamos hablando que Fodor se enfocó en la estructura de la mente adulta, en la teoría obviamente humana de la parte de comprender el desarrollo cognitivo. Entonces vamos a seguir platicando sobre características de esta teoría.
Y bueno, pues dentro de su teoría nos habla del nativismo, de la parte de la modularidad del desarrollo cognitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos habla del lenguaje y del pensamiento dentro de lo que es el desarrollo cognitivo, en dos formas de lo que es el natismo y el nativismo modular, que defiende la existencia de estructuras mentales innatas y específicas, y el nativismo en el estado inicial, que sostiene que los niños nacen con representaciones y reglas que se adoptan y se van a afinir a su experiencia, ¿ok? También dentro de lo que es su teoría, nos habla de la modularidad que ha llevado a psicólogos cognitivos a reevaluar las funciones cognitivas que son generales o específicas a dominios particulares de lo que es el reconocimiento. Entonces, ¿ha tenido una gran influencia Fodor? Claro que sí. También debemos de ver que el trabajo de Fodor pues ha sido de críticas, como todas las teorías que nosotros hemos estado hablando en esta clase. También ha sido un trabajo lleno de críticas, pero nosotros vamos a ir recuperando, ¿ok? Y discutiendo lo más importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque en su trabajo, obviamente, Fodor parece imposible desde un punto de vista teórico que su obra se centra en el problema de cómo es que algo llamado mente pues define un cierto de tipos de creencias a partir de una determinada clase de mecanismos, ¿no? Y que ha sido pues odiada, como bien se los decía, por decenas de cientistas cognitivos, psicólogos de uno u otro credo y también dentro de lo que es la parte de la filosofía. Entonces su proyecto, dicho sea paso, ha constituido pues una crítica incisiva en el programa de lo que ha sido la parte de la filosofía de la mente, de la psicología evolutiva, especialmente dentro de lo que es la parte de la noción, la selección de explicaciones. Y para Fodor, bueno, pues se trata de determinar cuál es la naturaleza de aquello que pone al individuo en contrato representacional, ¿no? Con el entorno y sobre todo de cómo es aquello que lo contacta, adquiere un cierto tipo de significado. De esta manera, recordemos que examina el gran problema de la semántica asociada a las representaciones mentales con el objetivo de especificar funcionalmente el concepto de mente. Fodor pues recurre a la tesis literal de que las operaciones mentales siguen un mecanismo computacional, aunque solo sea parcialmente. Esto quiere decir que una vez computado un cierto flujo de datos o de estímulos, son los sistemas centrales de la mente que a diferencia de los sistemas de entrada y salida no son más moduladores, ¿ok? Los que deberán ejecutar los procesos de razonamiento y la fijación de creencias sobre este último. Su teoría parece pues dejar el campo abierto a la hipótesis acerca de lo que es la verdadera naturaleza de estos sistemas, obviamente centrales, ¿ok? Entonces, aquí vemos características importantes dentro de lo que es la teoría de Henry Fodor, que recordemos es uno de los principales filósofos de la mente que llevó el funcionamiento de lo que es la tecnología informática en el siglo XX pues antiguas preguntas sobre las estructuras de la cognición humana, ¿ok? Y qué nos plantea dentro de lo que es su teoría, bueno, pues los módulos que están encapsulados, por tanto, ¿ok? Él nos decía que son impenetrables y que también cualquier estructura cognitiva central, lo que quiero oír es que él nos decía que la mente no puede influir en su funcionamiento ni puede acceder a los datos que va procesando. Entonces vamos aquí, recuerden que la teoría de Fodor es acerca de la mente, ¿ok? Obviamente nos da características importantes sobre lo que es esta parte, ¿ok? Su teoría era su teoría modular de la mente. Él nos trata de explicar en su teoría el cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestra mente propone una reconceptualización del modo en que se entiende su funcionamiento, ¿no? Vamos a ir viendo que dentro de esta teoría, él trata, ¿ok? De explicar y que se comprenda sobre lo que tiene que ver la mente.
nos decía, hay un órgano que se especializa en esta parte, la eficiencia que está garantizada sobre lo que es la mente. Entonces, su tipo de teoría destaca la organización modular, que es muy ventajosa ya que ante un fallo o ajuste, cada módulo puede corregirse o volver sobre sí mismo. En caso de que esto no fuera así, un error impactaría sobre todo el sistema. Si no fuera de esta manera, los cambios tendrían un efecto de cascada sobre los componentes restantes, ¿ok? Entonces espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda sobre lo que nos va diciendo el FODO dentro de su teoría. Recordemos, el tema principal es que él nos habla de la mente. Y bueno, no se preocupen, en la siguiente clase vamos a seguir discutiendo sobre lo que es esta teoría. Vamos a dejar unos diagramas en la siguiente clase de FODOR para que ustedes no tengan ninguna duda de lo que nos hablaba de la parte modular, la parte de la mente. Ya para ir terminando nuestra clase, nosotros vamos a ir hablando sobre qué es la motivación. Recordemos que la motivación es el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo. Den un momento. Muy bien. Y es así en que las personas, tanto como los animales, pues inician y continúan o terminan un cierto comportamiento en un momento determinado. Los estados motivacionales, recordemos que se entienden comúnmente como fuerzas que actúan dentro de la gente y que crean una disposición para participar en un comportamiento dirigido a un objetivo. A menudo sostenemos que los estados mentales compiten entre sí y sobre solo el estado más fuerte que determina lo que es el comportamiento. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, como concepto de motivación, se puede hacer dos grandes divisiones, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca, ¿no? La primera viene de los factores exteriores como las recompensas y la segunda viene por factores internos de cada persona con las ganas de superarse o creer personal y crecer personalmente, ¿ok? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por motivación? ¿Qué entiendes tú por motivación? Ahorita que te estoy dando características, ¿tú qué entiendes por la parte de la motivación? Y es cierto, ¿no? Cuando generalmente nosotros hablamos de la motivación, nos referimos a estas fuerzas internas o externas que actúan sobre nosotros, sobre el individuo, para disparar o dirigir cierta conducta, ¿no? En términos técnicos, muchos autores la definen como la raíz dinámica del comportamiento, lo cual quiere decir que toda conducta nace de algún tipo de motivo. Dichos en términos más sencillos, recordemos que la motivación es la energía psíquica que nos empuja a emprender o a sostener una acción, una conducta. Su desaparición acarrea necesariamente el abandono de lo que se hace, por eso es mucho más fácil alcanzar objetivos cuando se carece de motivación y la motivación es la que nos permite crear hábitos, intentar cosas nuevas, sostener el esfuerzo en alguna tarea que consideremos gratificante o productiva, incluso si es necesaria para satisfacer pues determinantes necesidades fundamentales, ¿ok? Entonces, claro que van a haber motivaciones positivas que obviamente invitan a la acción para obtener un beneficio y motivación negativa que realizan acciones para evitar una posible consecuencia negativa. ¿Ok? Entonces la motivación se puede definir como esta fuerza que va a movilizar a los adultos a ciertas metas, creando obviamente o aumentando el impulso para hacer algo o dejar de hacerlo según sea la necesidad. Recordemos la motivación es un estado interno que activa y dirige y mantiene la conducta con relación a lo que son los aprendizajes y que se tiene siempre una motivación innata hacia obtener nuevos conocimientos que les permita entender su entorno. Entonces, por ello es normal verlos explorando a los niños siempre todo lo que tienen en su alcance por estos esfuerzos por querer comer solos, por alcanzar un juguete, por vestirse sin ayuda, son algunos ejemplos de la búsqueda por aprender cosas nuevas. Y ojo, dentro de lo que es la psicología, la motivación no solamente es para los niños, sino también, obviamente, para lo que son los adultos, ¿ok? ¿Qué motiva a niños y niños a aprender?
Principalmente, recordemos, van a haber dos, lo que yo les decía, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca nos habla de la tendencia natural de procurar los intereses personales y ejercer las capacidades y las habilidades con miras a buscar y conquistar desafíos. Y la extrínseca es la motivación que surge desde factores externos y se relaciona con conductas encaminadas al cumplimiento de la tarea para obtener una ganancia en, secundaria, ¿no? Entonces, debemos de saber que existen ocasiones en las que un aspecto externo es internalizado por niñas y niños y que este transforma una tarea que pareciera tediosa en algo que vale la pena realizar, tan solo con lo que se puede derivar de ello a lo largo plazo. También es importante mencionar que la falta de motivación para aprender se presenta cuando existe alguna interferencia en la motivación natural y también obviamente en lo que es decir la parte intrínseca, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos que esta motivación intrínseca, pues, se trata de que nace de dentro del propio individuo, ¿ok? Es decir, en los propios deseos. En la motivación extrínseca sabemos que es a diferencia de la anterior, una motivación en sus raíces fuera del individuo, es decir, en la perspectiva de recibir una recompensa, ¿ok? Una persona, un niño, una niña, un adulto con mucha motivación personal requiere de poca ayuda para enfilarse hacia lo que quiere o para sostener un hábito que desea. Por el contrario, una persona con poca motivación, pues vamos a ver que es inconstante a menudo, necesita que otros la conduzcan, la entusiasmen con aquello paradójicamente desea para sí misma. Y bueno, pues esto es un concepto de lo que es la motivación, los elementos claros sobre lo que es la motivación y también es importante nosotros conocer por qué es importante tener motivación, ¿no? Porque es importante obviamente tener este proceso que nos guía, que nos mantiene con conductas, claro, positivas para lograr lo que es un objetivo. Recordemos que es la fuerza que nos hace actuar, que nos permite obviamente seguir adelante, incluso hasta en situaciones difíciles. Nosotros obviamente dentro de lo que es la psicología, recordemos que le da el concepto a la motivación como un principio básico en la conducta de los seres humanos, que nadie se mueve sin una motivación, sin una razón para ellos. Estar motivado, recordemos que significa llevar a cabo las tareas diarias sin que supongan una carga pesada y nos mantienen vivos. Pero no solo eso, la motivación tiene relación con otras variables psicológicas por el nivel de estrés de la autoestima, la concentración y como muchos estudios han indicado, tiene un efecto en la salud y en el bienestar de todos nosotros. ¿Okay? Entonces esperamos que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda sobre lo que es la motivación. Ahora vamos a hablar la motivación y su relación con el aprendizaje. Ya lo fuimos comentando, ¿no? Para promover su motivación a las actividades educativas, nosotros obviamente debemos incluir las famosas 5C, que obviamente es el contexto, la creatividad, la curiosidad, el control y la colaboración. Si nosotros motivamos obviamente el contexto, que es donde se va a relacionar el aprendizaje con las experiencias y los conocimientos previos que se tengan, pues también podemos dar un sentido práctico a la actividad. En la creatividad, no todas las actividades tienen que resolverse en papel y lápiz. Obviamente podemos tener nuevas técnicas para nuevos ejercicios que se puedan dar a través de su imaginación, ¿ok? Ocupando otros recursos. En la parte de lo que es la curiosidad, podemos despertar su interés por lo que se está aprendiendo haciendo preguntas, ¿ok? En la parte de las anécdotas, la parte del control, siempre recordemos que se debe de tener esta parte de lo que es darle al niño eh, el control de que él puede elegir un tema, que pueda llevar una clase y la colaboración, la parte de trabajar, hacer un aprendizaje colaborativo. ¿Por qué estamos viendo esto? Recordemos que ahorita ya cambiamos de tema, ya dejamos la teoría a un lado y estamos hablando de los conceptos de motivación y la relación que tienen el aprendizaje. Recordemos que la motivación se constituye en el motor de nuestro aprendizaje, es esa chispa que nos permite encenderlo, a incentivar el desarrollo del proceso. Y yo les digo, nosotros, ustedes en un futuro que estén en el campo laboral, pueden hacer y pueden incluir obviamente lo que son estas actividades, ¿no? Lo de las 5C.
para que el alumno se lleve este aprendizaje, bueno, tú debes de motivar su contexto, su creatividad, su curiosidad, su control y claro también su colaboración. Es así como se interviene la motivación en lo que es el aprendizaje, porque estamos contribuyendo a desarrollar capacidades y que superen sus limitaciones y puedan atender lo que son sus intereses, ¿ok? Entonces, bueno, la motivación del modelo educativo, recordemos que es uno de los aspectos esenciales que se deben de tener en cuenta en el sistema educativo que les ayuda a los alumnos a afrontar las tareas y cumplir con sus retos. Es necesario lograr un aprendizaje de calidad para que haya esta parte del análisis sobre, obviamente, diferentes aspectos motivacionales, ¿ok? Entonces, estamos hablando que la motivación en el modelo educativo es importante. Es importante, obviamente, nosotros hacer actividades donde el alumno tenga el interés, ¿ok? Donde sea un ingrediente fundamental en nuestra clase la palabra motivación, en donde nosotros agreguemos la motivación en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje para lograr nuestras metas, los objetivos, obviamente también para generar el conocimiento significativo, ¿ok? Entonces, la motivación es un elemento importante, como bien se los digo, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se entiende como la intención de producir en el estudiante la ejecución consciente y deseable dentro de lo que es su aprendizaje. Estamos hablando que debe de ser un aprendizaje significativo. El papel de la motivación se debe de valorar en el proceso de la enseñanza y aprendizaje para que nosotros obviamente hagamos que nuestros estudiantes puedan trascender, ¿ok? Puedan desarrollar mejor sus habilidades, sus conocimientos. Recordemos que nosotros como docentes, a medida de que desarrollamos una clase donde va a haber una motivación, vamos a tener mejores resultados. Vamos a tener obviamente también una comunicación constante. Vamos a enseñar a nuestros estudiantes que puedan trabajar tanto de manera individual como también un aprendizaje colaborativo. Y eso es lo que es su relación de la motivación dentro de lo que es el modelo educativo, ¿no? Que se puede dar en la motivación basada en la autoeficacia y la motivación basada en la orientación de metas. En la autoeficacia, bueno, sabemos que habla a la hora de estudiar, ¿no? Que se entiende como una expectativa, juicio personal sobre la capacidad para realizar una tarea, es decir, la creencia acerca de si es competente o no. Así es importante no confundir los conceptos. Ahora nos vamos con la motivación basada en la orientación de meta, que nos habla de la dirección que toma la motivación del alumno, las razones o los motivos por los que el estudiante desarrolla la conducta de aprendizaje, sobre aspectos que hay que tener en cuenta, de que va dependiendo de razones en el proceso motivacional y que va cambiando, que se va a dar el rendimiento de aproximación, el rendimiento de evitación y también, obviamente, la parte de la competencia. Entonces, la motivación es un elemento importante a considerar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Recordemos, se entiende como la intención de producir en el estudiante la ejecución consciente y deseada de una actividad. Con, obviamente, esta clase nosotros ya vamos a entender la importancia de la motivación en nuestro contexto del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ok? Vamos a ver que la motivación, claro que es la base primordial para llevar a cabo lo que hemos comentado, este proceso de enseñanza y aprendizaje, para llegar a ese nivel, para llegar a esos objetivos, llegar a esa meta. Hablar de motivación dentro de lo que es la educación, dentro de lo que es nuestro modelo educativo, estamos hablando que es algo vital, es de gran importancia que ustedes como docentes tengan esta motivación hacia los alumnos, hacia su proceso de enseñanza y aprendizaje, para que se pueda lograr todo lo que nosotros hemos establecido, ¿ok? Entonces, la motivación por el estudio es un elemento circunstancial en nuestro labor educativo. Nosotros como docentes, recordemos, y más si trabajamos con pequeños, trabajamos con la etapa infantil,
debemos de utilizar esta parte de la motivación en todas nuestras actividades para que nuestros estudiantes logren un aprendizaje significativo. Entonces, espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda sobre qué es la motivación, características de la motivación, el rol del docente dentro de lo que es motivar a sus alumnos y la motivación dentro de lo que es el modelo educativo. Esto sería todo hasta este momento. Recordemos que nosotros nos vamos a ver en la siguiente clase, en donde vamos a seguir comentando la teoría de Chomsky. También nos falta ver otra teoría y vamos a estar reforzando algunos conceptos para que ustedes no tengan ninguna duda y seguiremos también hablando un poco más de lo que es la motivación en nuestro modelo educativo. ¿Cuál es obviamente el día de hoy el trabajo en clase? Recuerden que tarea es lo que ustedes suben digital. El trabajo en clase es lo que haces en tu cuaderno para reforzar lo que vas viendo en cada sesión. Y el día de hoy, en tu trabajo en clase, me vas a realizar lo que es un resumen acerca de lo que fue la teoría de Vygotsky. Me vas a comentar un poco de su biografía y también me vas a comentar sobre características principales de esa teoría. Eso sería todo. Recuerden que nosotros nos vemos en la siguiente clase. Que tengan bonito día. Cuídense mucho. Bye.